El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 12, La primavera de fresa, parte 4. La falsa primavera engañosa. Lo halló y lo instigó. La asesinó y la dejó apuntalada por el volante de su Dodge de 1964, donde la encontraron a la mañana siguiente. Y una parte de ella apareció en el asiento posterior y otra parte apareció en el maletero. Y sobre el parabrisas había 2 palabras escritas con sangre. Ja, ja. Esta vez fue un hecho real, no un rumor. A partir de entonces el campus enloqueció un poco. Todos habíamos conocido a Adele Parkins y nadie la había conocido. Era una de esas mujeres anónimas, ajetreadas, que se deslomaban trabajando en el Grindr, de 6 a 11 de la noche, enfrentándose con hordas de estudiantes ávidos de hamburguesas que interrumpían brevemente sus estudios en la biblioteca de enfrente. Esas 3 últimas noches caliginosas de su vida debió de pasarlas bastante descansada. Todos respetaban estrictamente el toque de queda, y después de las 9 de la noche, los únicos clientes del Grindr eran los polis hambrientos y los bedeles felices, cuyo mal humor habitual se había atemperado considerablemente ahora por los edificios que estaban vacíos. Es poco lo que queda por contar. La policía, tan proclive a la histeria como cualquier ser humano que se sienta acorralado, arrestó a un inocuo homosexual llamado Hanson Gray, estudiante graduado de la sociología, quien arguyó que no podía recordar. Donde había pasado varias de las noches letales. Lo inculparon, lo procesaron y lo dejaron ir, muy deprisa a su ciudad natal de New Hampshire, después de la última noche nefasta de la primavera de fresa, cuando Marcia Curran fue descuartizada en el paseo. Nadie sabrá nunca por qué estaba fuera y sola. Era una muchacha regordeta de melancólica belleza que vivía en un apartamento de la ciudad con 3 compañeras. Se había introducido en el campus tan silenciosa y distraídamente como el mismo Jack Pies Ligeros, que la había empujado. Quizás su anhelo era tan profundo e incontrolable como el de su asesino e igualmente incomprensible. Quizás había sentido la necesidad de entablar un único romance vehemente y apasionado con la noche cálida, la bruma tibia, el olor del mar y el cuchillo glacial. Eso ocurrió del 23 y el 24. El rector de la universidad anunció que esa primavera las vacaciones se adelantarían una semana. Y nos dispersamos, no jubilosamente, sino como ovejas temerosas en vísperas de una tormenta. Y dejamos el campus vacío y acechado por la policía y por un tenebroso espectro. Yo tenía mi propio coche en el campus y llevé conmigo a 6 personas hasta el otro extremo del estado, con su equipaje caóticamente comprimido. No fue un viaje agradable. Nadie estaba seguro de que Jack Pies Ligeros no se hallaba en el coche con nosotros. Esa noche el termómetro bajó 15 grados y todo el norte de Nueva Inglaterra fue azotado por un cierzo ululante que empezó con una escarcha y terminó con 30 centímetros de nieve. Hubo tantos viejos inservibles como siempre que sufrieron ataques cardíacos mientras la despejaban con sus palas. Y entonces, como por arte de magia, llegó abril. Limpios chaparrones y noches estrelladas.
La llaman primavera de fresa. Dios sabe por qué. Y es un periodo nefasto, engañoso, que solo tiene lugar una vez cada 8 o 10 años. Jack Pies Ligeros partió junto con la bruma y a comienzos de junio las conversaciones del campus se habían desviado hacia una serie de protestas contra el reclutamiento militar y hacia una sentada en el edificio donde un conocido fabricante de napalm seleccionaba a su personal. En junio, casi todos evitaban abordar el tema de Jack Pies Ligeros, por lo menos en voz de alta. Sospechó que había muchos que le daban vueltas y vueltas en privado, buscando la única fisura del huevo compacto de la demencia, la única fisura que permitiría encontrar una explicación racional. Ese fue el año en que me gradué y el siguiente fue el año en que me casé. Conseguí un buen empleo en una empresa editora local. En 1971 tuvimos un hijo que ya casi ha alcanzado la edad escolar. Un niño simpático y curioso con mis ojos y la boca de mi esposa. Por fin, el periódico de hoy. Claro que sabía que estaba allí. Lo supe por la mañana cuando me levanté y oí el murmullo misterioso de la nieve derretida que corría por canalones y olía el aroma del mar desde nuestro porche, situado a 14 kilómetros de la playa más próxima. Anoche me di cuenta de que había vuelto la primavera de fresa. Cuando salí del trabajo y emprendí el regreso a casa y tuve que encender los faros para penetrar la bruma que ya había empezado a desprenderse de los campos y los huecos, desdibujando los edificios y circundando los faroles con aureolas mágicas. El periódico de esta mañana dice que han asesinado a una chica en el campus de New Sharon, cerca de los cañones de la guerra civil. La asesinaron anoche y la encontraron en un montículo de nieve derretida. No, no estaba toda allí. Mi esposa está alterada. Quiere saber dónde estuve toda la noche. No puedo decírselo, porque no lo recuerdo. Recuerdo que salí del trabajo y emprendí el regreso a casa y recuerdo que encendí los faros para encontrar el rumbo entre la maravillosa niebla incipiente, pero eso es lo único que recuerdo. He estado pensando en aquella noche brumosa, en que me dolía la cabeza y salí a respirar y me crucé con todas las bellas sombras sin rostro ni sustancias. Y he estado pensando en el maletero de mi coche, preguntándome por qué demonios tengo miedo de abrirlo. Mientras escribo estas líneas, oigo que mi esposa llora en la habitación vecina. Sospecha que anoche estuve con otra mujer. Ay, Dios mío, yo sospecho lo mismo. Fin del relato.